Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta presentación en el marco del ciclo de conferencias de la ciudad organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. A lo largo de todo este año 2020 y en el marco de esta pandemia, de esta situación de distanciamiento social que estamos viviendo y ante la imposibilidad de desarrollar actividades presenciales, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes ha desarrollado este ciclo de conferencias de la ciudad en el marco de las actividades de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Aquí nos encontramos en esta ocasión para la presentación del libro epistolario belgraniano, tomo 2, 1811, perteneciente, o mejor dicho, de autoría del doctor Jorge Enrique de Niri. En este libro se reproduce uno de los fondos documentales del Archivo General de la provincia de Corrientes, cuyo edificio histórico es escenario hoy de esta presentación. Esta noche, desde el edificio histórico del Archivo General de la provincia de Corrientes, le damos la bienvenida a todos para compartir esta presentación junto a su director, el doctor Jorge Enrique de Niri. En primer lugar, decirles que esta presentación cuenta con el auspicio del Instituto Belgraniano de Corrientes. Por lo tanto, para dar inicio a esta presentación, quiero invitar al secretario del Instituto Belgraniano de Corrientes, el contador Carlos Arce, para hacer uso de la palabra en esta breve introducción. Contador Arce, lo escuchamos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y bueno, quiero agradecer una vez más a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, al señor Intendente Eduardo Tassano y al señor Alexis Davat, que es el motor de todas estas actividades que en este año tan particular debemos desarrollarla a través de nuestras nuevas plataformas de comunicación. Bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida a estos dos prestigiosos historiadores que nos acompañan hoy, al señor Roberto Colimodo Galloso, que es miembro de la Academia Argentina de Historia y miembro número del Instituto Nacional Belgraniano. Y también a nuestro querido profesor y maestro, don Jorge Enrique de Niri, que es realmente un maestro de historia que ha formado muchas generaciones de correntinos, que los ha formado en historia argentina, en historia correntina, y los ha interesado a conocer nuestro pasado. Dicho esto, hoy vamos a hablar de el hombre que superó su época, como dice un historiador, don Roberto. Realmente Manuel Belgrano es el hombre que superó su época y en este año conmemoramos los 200 años de su fallecimiento y el 250 años de su nacimiento. Bueno, Manuel Belgrano no solo fue el arquitecto de nuestra patria, porque ni bien llegado de España, como todos sabemos, le desarrolló sus actividades por 16 años como
secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Y desde allí conoció en esos 16 años cuáles eran las verdaderas necesidades de nuestra patria. Necesidades en materias de educación, en materia de agricultura, en materia de comercio, en materia de comunicaciones, en materia de promocionar el rol de la mujer. Y bueno, también expuso todo su pensamiento como a través de sus publicaciones y de los medios con que contaba en esa época. Y a partir de ahí, de conocer en ese lapso qué sucedía en la patria que luego se iba a gestar, Manuel Belgrano se constituyó justamente en uno de los promotores de la Revolución de Mayo. Pero además de ser el promotor y partícipe de la Revolución de Mayo, luego había que sostener esa revolución, porque iban a venir justamente los contraataques para tratar de demoler ese grupo de porteños revolucionarios. Y Manuel Belgrano le cupo otra tarea y debió tomar las armas porque debió sostener la revolución. Entonces fue un hombre polifacético, de un hombre estrictamente de preparación en ciencias económicas y en derecho, debió sostener la revolución tomando las armas. Y en septiembre de 1810 fue su primer tarea como militar, cuando se le encarga justamente esa hazaña histórica de la expedición al Paraguay, para invitar y persuadir a los paraguayos a que reconozcan el nuevo gobierno patrio. Y es así que Manuel Belgrano debió cruzar por la provincia de Corrientes de sur a norte, en toda su extensión. Y en esa etapa, justamente, él debió comunicarse con las autoridades de Corrientes. Entonces, el teniente de gobernador, don Elías Galván. Y es aquí donde el profesor de Niri, el maestro de Niri, y ahora custodia del archivo de la historia de Corrientes, encontró esas epístolas belgranianas que con mucho trabajo expone hoy en su segundo tomo. Y bueno, en breve síntesis, quiero decirle también que el Instituto Belgraniano de Corrientes cuenta como miembro prestigioso al profesor Enrique de Niri y también es un miembro fundador del Instituto Belgraniano de Corrientes. Bueno, le doy la bienvenida a don Roberto Colimodo Galloso y a don Jorge Enrique de Niris y a todos los presentes. Buenas tardes. Gracias, contador Arce, por su presentación y por estas palabras introductorias en esta tarde-noche correntina, donde le damos la bienvenida también a otros amigos de distintos lugares del país, como saludos cordiales, dice la licenciada desde el Instituto Belgraniano de Tucumán, Gigliola, la licenciada Gigliola, que también Pepe Olivieri, buenas tardes, como presidente de la Asociación San Martiniana de la ciudad de La Banda en Santiago del Estero. También desde la Biblioteca Literaria Belgrano de la ciudad de Mercedes,
en el interior de la provincia de Corrientes, en el corazón de la provincia de Corrientes. También nos saluda la gente de la Biblioteca Literaria Belgrano. En fin, recibimos distintos saludos y por eso queremos darle la bienvenida a todos los amigos que nos acompañen desde distintos puntos del país. Ahora voy a presentar al señor Roberto Colimodio Galloso, bonaerense, historiador y genealogista. Es miembro del número de la Academia Argentina de la Historia y miembro correspondiente por Buenos Aires de la Academia Nacional Sanmartiniana, dependiente del Instituto Nacional Sanmartiniano. También es miembro correspondiente del Instituto Nacional Belgraniano. Es autor de 8 libros de temática histórica argentina. Es columnista de Infobae y Diario de los Andes de Mendoza. Apasionado de la historia y sus protagonistas, en especial de los héroes anónimos. Entre sus libros se destacan Soldados de San Martín en San Lorenzo, San Martín más allá del bronce y los héroes olvidados de la cuesta de Chacabuco. Conferencista en congresos nacionales e internacionales. Hoy le hemos pedido al señor Galloso que nos acompañe en esta presentación para tener a su cargo la presentación del libro, y hoy lo recibimos como amigo desde el Archivo General de la provincia de Corrientes. Señor Galloso, lo escuchamos. Hola Alexis, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, sobre todo. Gracias también a Jorge Deniri, al doctor, por confiar en mí para hacer algunas palabras previas de su libro. A Jorge lo sigo de sus publicaciones de la revista Época, y también conocí su primer epistolario, el de 1810, y sabía ya de qué se trataba la cosa, pero realmente ha superado su trabajo del primer epistolario, porque ha hecho algo que no muchas veces se hace en historia, que es la comparación y la confrontación de diversas fuentes. No dudé cuando me invitaste, Alexis, cuando me llamaste hace unos días, en estar aquí, y realmente agradezco también a la Municipalidad de Corrientes, a la Junta de Historia de Corrientes, y bueno, a Leonardo Moglia, que edita el epistolario, ¿no? Que realmente una audacia y una aventura sacar un libro en este año pandémico. Realmente hay que tener agallas, y te felicito. Celebramos siempre que la bibliografía belgraniana se nutra de trabajos serios, y en este caso, como el del doctor Deniri, que no solamente es el custodio, el guardián de los documentos del archivo de la provincia de Corrientes, sino es un buscador de perlas, es un trabajador, un obrero de la historia con gran capacidad y reconocimiento en el medio, tanto que en estas últimas semanas fue incorporado a la Academia Argentina de la Historia como miembro correspondiente por la provincia de Corrientes. Coincidimos, a pesar de que no tenemos gran trato, no nos conocemos desde hace años, en algo que es defender y difundir la verdad histórica. Y esa verdad histórica se trabaja y se difunde y se escribe a través de documentos. Y esta labor, que muchas veces nos hace sentir un poco Quijotes, ¿no? Luchando contra molinos de viento, contra aquellos que agregan historias con fábulas o con, me gusta decir a mí, con aditivos de imaginación del autor, nos encontramos a veces luchando contra esos molinos de viento, como decía, porque realmente a veces las historias bien contadas, o las mentiras bien contadas, tienen mayor éxito que una verdad que está documentada y que realmente tenemos que salir a defender, y a capa de espada muchas versiones que son a veces hasta risibles,
pero que bueno, nos toca. Por eso, reitero, cuando me propone Alexis presentar al doctor De Niri, sabiendo que es un estricto documentalista, y un hombre muy informado, no dudé en hacerlo. Y sobre todo más tratándose de Manuel Belgrano, en este bicentenario de su fallecimiento. Paradójicamente, su muerte en 1820 pasó desapercibida para la aprobación en general, y su bicentenario y su 250 aniversario del nacimiento también nos impide la situación haberle hecho los homenajes que realmente hubiera merecido. Pero también viendo el vaso medio lleno, esta nueva modalidad de intercambiar o de interacción dentro de los sistemas de las redes sociales, estas nuevas tecnologías nos permiten acercarnos en lugares que eran impensados en otra situación, como por ejemplo yo estar desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, presentando un libro para la municipalidad y para la ciudad de Corrientes. O nos toca estar hasta hace un rato en un Zoom en Santa Fe, que a propósito mando la salutación del licenciado Manuel Belgrano, presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Jorge te manda sus respetos y espera un ejemplar para la biblioteca del Instituto. Ya de paso me tiró el mangazo. Y saluda, y bueno, ya compromisos previos le impiden acompañarnos, aunque quizás nos dé la sorpresa. Y respecto de estas nuevas tecnologías que nos permiten abarcar un poquito más y nos permiten difundir más los valores belgranianos, ¿no? Y realmente interactuar y conocer cómo piensan los diversos belgranianos de distintas provincias, ¿no? Porque no es lo mismo la huella belgraniana en Corrientes, como lo es en Jujuy, o Salta, o en Tucumán. Hace un ratito, Alexis, nombrabas a la licenciada Petrelli. Gigliola es una miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán, que a su vez es licenciada en turismo de la Casa Belgraniana, que es la réplica que se encuentra en lo que era la Ciudadela en Tucumán, donde vivió el general Belgrano. Como también amigos sanmartinianos como Elena Díaz Enteros o Pepe Olivieri, que mantienen en alto el legado de nuestros padres fundadores. Recién Carlos Arce, que dijo unas breves palabras y muy sentidas, mencionaba de que yo di algunas charlas al respecto, y sobre todo algunas en Corrientes, sobre el hombre que superó a su época. Y realmente, cuando muchos se preguntan por qué digo eso, es simplemente remitir a leer sus escritos y encontrar que Manuel Belgrano hace más de 200 años ya hablaba de cuidar la industria nacional, de proteger la industria local, las industrias regionales. Decía, no exportemos cueros, exportemos zapatos, por ejemplo. ¿Ahí estoy ahora? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Si ustedes me escuchan bien, yo sigo. Sí. El perro es mío que está ladrando. Decía de que Belgrano superó a su época porque sus escritos son tan actuales que podemos leer hoy diciendo esa frase de no exportemos cueros, exportemos zapatos, el valor agregado a la producción local, el cuidado del medio ambiente, la protección de los bosques, donde él decía que las generaciones venideras nos iban a pasar factura porque hoy se cortan y se talan árboles solamente por el hecho de probar el filo del hacha. En una imagen que realmente es hasta quizás desgarradora, cuando hablaba y decía ya de que se sacaba provecho de las chinchillas, la vicuña y la alpaca, porque se había encontrado la forma de, no sé el término exacto, de hilar su lana, de poder aprovechar su piel. Inclusive hablaba de China como una posible potencia mundial comercial hace 250 años, porque le hacía caso a su mercado interno y su excedente lo exportaba, y todo el mundo iba a buscar esos productos chinos.
y a su vez también, en algún momento, propendió a la defensa del idioma ante el avance de palabras extranjeras, diciendo por qué usamos palabras extranjeras si tenemos las propias de un castellano rico. O sea, muchas veces nos encontramos con Belgrano con esa visión de futuro, como buen jugador de ajedrez, miraba 2 o 3 jugadas hacia adelante, y realmente él propendía al bienestar de la gente y a lo que él decía, llegar a lo que sería el país de la felicidad, una especie de utopía donde estuvieran todos conformes. Pero volviendo al punto de hoy, que nos atañe, ¿no? en este año inusual, el doctor De Niri nos trae a través de la revista del Archivo Histórico de la provincia de Corrientes una nueva colección de documentos del epistolario belgraniano, esos documentos que custodian en los anaqueles, que no hace que junten polvo, ¿no? Porque yo sé muy bien y lo sigo a Jorge por Facebook, la gran tarea de digitalización, lo hemos hablado alguna vez, de diarios, de documentos, que hace todo, y lo resalto, ad honorem y con ganas, que eso realmente, y con pasión, ¿no? Con un espíritu belgraniano que realmente admiro y felicito. Y volviendo al epistolario, es muy importante estudiar las cartas de estos hombres, ¿no? El género epistolar en sí lo estimo como algo fundamental para comprender al hombre que es devenido en prócer. Porque a diferencia de hoy en día, ¿no? el especial Belgrano, frente al papel del de hombre, cuando uno escribe, se mostraba sin imposturas, se mostraba descarnado, y a través de esos escritos, quienes lo estudiamos podemos establecer distintos estados de ánimo, distintas calidad de escritura, porque no era lo mismo escribir un oficio que escribir una comunicación privada o con un amigo íntimo. Yo siempre digo que trabajé mucho las cartas de Belgrano y sobre todo también las de San Martín, de que muchos autores tomaron a San Martín en los párrafos que esas cartas, por ejemplo a O'Higgins, que eran largas cartas, tomaron esos párrafos que servían para su cometido político, militar o quizás sociológico. Pero también dejaron de lado esos párrafos afectuosos, esos párrafos, podríamos decir, íntimos, si vale, como que también explicaban y daban también parte de la personalidad de ese hombre. Los respetos a la madre de O'Higgins, a su hermana, preguntarse por sus parientes, por su salud, algo que también Belgrano trabaja y muchísimo en sus cartas, donde trasunta esa admiración, cariño, respeto, y todas estas cosas sirven también para conocer a ese personaje, como nos gusta decir, más allá del bronce, ¿no? Y en el caso específico de Belgrano, en la campaña del Paraguay, escribe, como dije, de diferente forma a la Junta, como lo dice también el doctor De Niri, que a Elías Galván, por ejemplo. En algunos casos transmite sus seguridades, sus miedos en diferentes ocasiones, según sea el interlocutor o el remitente a quien escribe. Y aquí donde el trabajo del doctor De Niri toma relevancia, pues compara y contextualiza los documentos de su archivo con los ya publicados y conocidos de los diversos epistolarios o de los diversos archivos por ejemplo, de gobierno. Y compara esa situación y nos permite obtener un panorama mucho más amplio del pensamiento belgraniano en esa aventura, permítanme llamarlo así, de esa aventura de kilómetros, luchando contra la naturaleza, pasando ríos y arroyos en botes de cuero, en esas pelotas de cuero que ni siquiera podíamos llamar botes, luchando contra los elementos. Hoy nos quejamos y el asiento del micro no se reclina, y imaginémonos a Belgrano caminando kilómetros y kilómetros a través de la frondosa vegetación, tanto entrerriana como correntina. Esos percances, esas dificultades que después, ante la fallida aventura al Paraguay, fallida en el aspecto militar, después con el tiempo, con el diario de hoy, podemos decir que fue un triunfo diplomático, será enjuiciado por Buenos Aires, se lo hará retirar desde Uruguay, donde ya había dejado todo preparado para la expedición a la banda oriental,
y ser sometido a juicio, del que salió obviamente absuelto porque no se encontró ningún subordinado que hablase mal de Belgrano, ni de los oficiales ni de la tropa. Y eso es uno de los méritos también de Belgrano, de haber sido un líder. Solamente podemos criticar quizás alguna decisión militar que pueda ser mayor o menor acertada, pero Belgrano jamás encontró en sus juicios a alguien que hablase mal respecto del valor o de la negligencia. Ahí fue fundamental, y es también uno de los testigos principales de esta campaña del Paraguay, que es José Milá de Roca, que dejó algunos apuntes que son muy interesantes también para entender un poquito más la campaña al Paraguay, además de lo que el propio Belgrano cuenta en su autobiografía. Y refiriéndome específicamente a lo que es un epistolario, sirve no solamente para comprender a Belgrano, sino también al hombre, ¿no? Porque en esas entrelíneas se notan las ilusiones, las desazones. No es el mismo Belgrano que le escribe a Mariano Moreno en 1810 diciendo haré de cualquier paisano haré un soldado, que el que posteriormente ya en el 11 escribe con alguna desilusión, o quizás con las expectativas un poquito más bajas. Sin embargo, Belgrano, como buen organizador y una rara capacidad que tenía para sobreponerse a las adversidades, lo hablábamos con el doctor Deniria por teléfono hace unos días, ¿no? De que parecía vencido y que de golpe al día siguiente tenía nuevas pilas para seguir avanzando y tratar de torcer el rumbo de las dificultades que le aparecían. Es en esta campaña al Paraguay donde empieza Belgrano a hacer trabajo de campo. Él no había salido nunca de Buenos Aires. Él era un político de escritorio, un militar que sale a hacer su campaña en 1810, se va encontrando con el país, con el otro país, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, y ahí es donde se notan, y lo dice también el doctor Deniri en su libro, las capacidades y las dotes de estadista. Soluciona problemas, pide vacunas para estos pobres infelices que estaban afectados por la viruela, reglamenta los pueblos de las misiones, organiza 2 ciudades, tiene tantas cosas para hacer y toma tantas disposiciones que en algún momento la Junta le pide que pare un poco con el entusiasmo. Porque si era una cosa que tenía Belgrano era un entusiasta. Y hay muchas de las disposiciones, hay muchas cosas que suenan hasta modernas, como por ejemplo pedir a los terratenientes que le paguen a los indios en metálico y que no le paguen en especies, ¿no? Costumbre que siguió después por muchísimos años también en el Chaco paraguayo o en la Patagonia argentina. El epistolario, o sea, las cartas, conocer la forma de escribir, que lamentablemente solamente tenemos las cartas que Belgrano escribió y que otros, los receptores, guardaron, porque lamentablemente la correspondencia que Belgrano recibía se ha perdido en las diversas batallas, sobre todo en el Alto Perú, lo que no nos permite armar todo el rompecabezas en algunos casos. Pero el epistolario nos ayuda a comprender y recrear esa época de dificultades, de sacrificios, entender mejor a este hombre cabal leyendo esas entrelíneas, su parte humana, los comentarios, las observaciones, las vivencias que van surgiendo de los papeles, de un funcionario ejemplar, de un economista lúcido, un educador visionario, un militar especial con mucha capacidad organizativa, a pesar de no ser un militar de escuela, un patriota desinteresado, un administrador honesto de los estados, un político profundamente popular que propendía al bienestar de la población de una forma esmerada, y de una alta moral que rindió culto a la amistad y a la fe en el destino de la patria. Por eso, el libro que hoy estamos presentando
y sumando la bibliografía belgraniana del doctor Jorge Enrique de Niri, es una pieza importante para sumar a este rompecabezas histórico, que es la campaña de Belgrano al Paraguay. Y lo hace con la voz de uno de los protagonistas, del protagonista fundamental e imprescindible, que es el general Belgrano. No solo fundamental e imprescindible para esa campaña, sino para la historia argentina. Como fue, es y será siempre Manuel, como decimos en este año que hemos tomado confianza con aquel hijo del italiano Domenico y de la santiagueña María González Casero. Y este general Belgrano, que como dijo alguna vez, prefería ser un digno hijo de la patria, y es un padre fundador de la nación argentina. Agradezco nuevamente al doctor de Niri por esta obra esclarecedora y sobre todo por perseguir la verdad histórica como debe ser. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar a Jorge. Gracias, señor Gaglioso. Desde el Archivo General de la provincia de Corrientes agradecemos este aporte que nos ha hecho hoy al ciclo de conferencias de la ciudad a través de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Y ahora vamos a escuchar al doctor Jorge Enrique de Niri. Él es doctor en Historia, profesor, licenciado, es director del Archivo General de la provincia de Corrientes, también secretario de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y, como bien decía el señor Gaglioso, recientemente incorporado como miembro de número por la provincia de Corrientes en la Academia Argentina de la Historia. Entre sus muchos títulos y méritos, este es el más nuevo, por eso lo remarcamos en esta presentación. A su cargo estuvo la preparación de esta obra que hoy presentamos en 2 tomos, reproduciendo uno de los fondos documentales del archivo dedicado a las cartas que el general Belgrano remitió entre 1810 y 1811 al entonces teniente de gobernador de Corrientes, Elías Galvano. A partir de este momento lo escuchamos al doctor de Niri. Gracias, buenas noches. Gracias, Roberto, por la presentación. Gracias al contador Arce también por estar con nosotros. Yo lo que voy a hacer no es un análisis, sino la autopsia de cómo salieron estos libros. Porque tienen sus detalles escabrosos también. O sea, y como dijo Roberto, a mí me preocupa especialmente el que trata de hacer historia tiene que buscar la verdad. No quiere decir que la encuentre, pero tiene que buscarla. Eso no es inexcusable. Estos 2 libros salieron a partir de una conversación con el contador Arce. Hay una amistad de familia, la madre de él fue mi jefa cuando yo estaba en el Instituto Histórico del Poder Legislativo, doña Eloísa Chico de Arce, una de esas mujeres inolvidables. Y bueno, quedó una amistad con la familia. Me invitaron a un cumpleaños, fui con mi esposa y en la mesa ahí charlando salió el tema de que en el archivo había una serie de cartas de Belgrano. Entonces me dijo, ¿por qué no escribe algo sobre eso? ¿Por qué el Machado? Ese es el origen de los libros. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Bueno, identifiqué las cartas, están colocadas en un tomo por fechas, hay una cronología dentro del tomo en la cual se mezclan, por supuesto, con toda la otra correspondencia del mismo periodo. Después las digitalicé y después las empecé a traducir, porque hay, sobre todo esta parte de la expedición al Paraguay hay que hacer un trabajo paleográfico, porque Belgrano escribía debajo de un árbol, apoyado en un tronco, se ve que se rebuscaba como podía, con la lluvia que le caía por el costado. Entonces no es fácil por ahí entenderlo. Aparte, usaba un sistema de abreviaturas, que debe ser el de su época, que bueno, hasta que uno lo domina, es como todo, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarse. Yo ahora ya veo, ya de lejos reconozco cuando la carta está escrita por Belgrano. Pero la cuestión es que una vez que hice eso, empecé a trabajar.
y empezaron a aparecer conclusiones. Por ejemplo, hago un estudio comparativo de toda la correspondencia del Cabildo de 1810 y veo que Belgrano no aparece. Hay una sola mención al general del norte en un momento en que él les manda los tomitos, como dice ahí, manda uno, el otro va a ir al año siguiente, en el 11, del contrato social de Rousseau, que había sido impreso por Moreno, muy particular porque era un enciclopedista y demás, pero todo lo que atacaba a la religión lo había sacado. Entonces la conclusión que saqué es que, bueno, evidentemente el Cabildo de Corrientes, que era el cerebro de la ciudad, que era el órgano fundamental, no quería mezclarse con esa expedición, que era importante, 1000 y pico de hombres con un tren de artillería, como dice Belgrano, ¿no es cierto? Para Corrientes era una monstruosidad. O sea que el acontecimiento más importante de 1810 en Corrientes es esa expedición. Entonces yo dividí el trabajo en dos. La expedición en su trayecto por Corrientes y la expedición a partir de que franquea el río y entra al Paraguay. Ahí está el tomo 1 y el tomo 2. Ahí empiezan a aparecer los problemas que inclusive siguen en danza en este momento. Cuando hago la confrontación de las cartas que tengo con las que debería tener, aparece que faltan cartas. O sea, en el año 1910, como conmemoración del centenario, el archivo publicó un álbum de documentos que ha sido utilizado. Las únicas cartas que están reproducidas en otros libros son las que están ahí, de Belgrano, que son 3 o 4. En Ingenberg, que era el fotógrafo más importante de la época, las reprodujo, hizo reprografías, y bueno, se hicieron en el álbum. Yo sabía que el álbum estaba, lo busqué, empiezo a mirar y veo, no, acá está faltando esta y esta. Evidentemente, y este es uno de los problemas también con el que yo me enfrento ahora, al haber publicado las cartas, las puse en valor, como dicen los arquitectos, y las puse en riesgo, porque la gente sabe que eso existe. Y los coleccionistas devotos y ladrones, ¿no es cierto? Allí es como toman sus referencias, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tuve que hacer después que descubrí eso, saqué todas las cartas de Belgrano, están fuera de consulta. Solamente se pueden tocar si autorizo yo en forma expresa o el subdirector, nadie más, 2 personas. Y hace poco, para ampliar el tema, viene un amigo y me trae una copia de una carta, me pregunta si esa carta es de Belgrano. Entonces la leo, efectivamente, a pesar de que es una fotocopia, no cabe ninguna duda, que es una carta en la que Belgrano habla de Artigas y pide que lo capturen y lo metan preso. O sea, que para el discurso que hay actualmente respecto de el artiguismo de determinados sectores, es una cuestión importante. Sin embargo, esa carta no está acá en el archivo. Entonces yo saqué una nota en el diario y con la intención además de prender una luz roja. Al poco tiempo, desde Buenos Aires, un señor me comenta que él tenía una carta puesta en un cuadro, que era una herencia de familia, una carta de Belgrano. Le pido que me mande una copia, me la manda, es una de las cartas que están faltando. Pero no es la carta original, ya en eso ya es una foto. Bueno, todo eso sigue, o sea que es una cosa que está en ejecución, la preocupación por ver qué pasa si podemos recuperar algo, si no podemos recuperarlo. De todas formas, el trabajo está hecho con lo que hay, ¿no es cierto? La historia se hace con lo que tenemos. Y estoy de acuerdo mejor dicho, yo corroboro a través de mi trabajo lo que señala tan acertadamente Roberto respecto a que Belgrano era una especie de muñeco tentempié. A nadie se lo ve mejor quién es y cuánto vale que cuando está en la mano. Él se caía y se levantaba. El tiempo que tardaba en recuperarse y estar peor o todavía más peligroso que antes era increíble. Una derrota y empieza, ni bien vuelve a lamerse las heridas, a arreglar las armas, hacer nuevas culatas para los fusiles, pedir materiales, contar la munición. Y ahí viene otra cosa más. Yo he sido soldado 20 años. O
sea, es una etapa imborrable. Nadie pasa 20 años haciendo algo sin quedar pegadísimo. Y a mí me impresiona mucho Belgrano como soldado. Por más que haya gente que dice que era un doctor, sí, fenómeno, pero uno ve, esto aparece en 1811 cuando informa, ¿no es cierto?, que bueno, mañana fusilamos al maestro de postas Perengano porque le pasó datos a los españoles, o sea, bueno, no a los españoles, a los realistas. Quiero que me manden a fulano y a mengano con barras de grillos para remitirlos a las minas de Famatina. Era un hombre mucho más duro que San Martín. Por ahí no lo tenemos claro porque el contacto de la mayoría de nosotros con Belgrano es el contacto de la escuela primaria, cuando ponían mi bandera y nosotros entrábamos y demás. Entonces las maestras lo dulcificaban un poco, y además era un gran soldado. Después es interesante cómo va cambiando, cosas que es tan difícil cambiar de forma de pensar. Cuando uno ya se hizo una idea, ¿no es cierto?, y se cristaliza en eso, ¿no? Belgrano no es así. Uno ve en las cartas cómo va evolucionando, y de pensar una cosa, por ejemplo, por ahí dice, si yo hubiera conocido el Paraguay como lo conozco ahora, las cosas hubieran sido muy diferentes. Reconoce sus propios fallos de juicio. O sea, cuando yo empecé a hacer estos trabajos, por supuesto que lo admiraba a Belgrano en forma irrestricta, como hace todo argentino bien nacido. Cuando los terminé, era mucho más grave la cosa, porque ya directamente uno no puede quedarse, digamos, ya no sabe cómo manejar esa admiración. Y una admiración que yo no sé si se cimenta más en los éxitos que tuvo o en las derrotas, porque uno se pone a pensar en que del Paraguay volvió de capa caída, ¿no es cierto?, con el sombrero en la mano y arrastrando el sable, para enfrentar un juicio que le hicieron sus enemigos internos. Y resulta que después nos da glorias como Salta y Tucumán, que son las batallas a través de las cuales yo diría que son las que aseguran de alguna forma que vamos a ser libres. Es un hombre que uno, ¿cómo mide a una persona? A partir de sus derrotas y de sus triunfos. Y yo no sé qué es lo que lo pinta mejor. Con un hombre como este, no me quiero extender yo. Hay que leer el libro, es un aporte muestro, no, es una compilación. El aporte mío es el haber hecho el análisis que dice Roberto. Y lo último que voy a señalar es que a partir de ahí va a salir ahora en los anales de la Junta de este año un trabajo sobre la relación de lo que hice en los libros con lo que dicen los historiadores correntinos. Porque los historiadores correntinos tenían no le perdonaban a Belgrano que él, en su negociación con los paraguayos, en el 1811, cuando fue como diplomático, ¿no es cierto?, en otra estancia, digamos, negoció con ellos el Ñembucú, que era un territorio que Corrientes reivindicaba tradicionalmente. Y aparte es interesante ver cómo en los historiadores hay uno que comete un error, por ejemplo, cita mal un dato de la Gaceta y los que vienen después ponen lo mismo. Sí, o sea que, bueno, todo eso, a mí particularmente, qué sé yo, acá por ahí algún compañero mío de mis épocas gloriosas de soldado que está mirando y recordará el problema que yo tenía porque tenía un ojo clínico para hacer críticas y me ponían siempre para que lo hiciera. Y por supuesto me ganaba, digamos, la animosidad de mis camaradas. Bueno, me pasa lo mismo con el tema de la historia. Yo creo que la verdad, aunque duela, hay que decirla. Y también estoy de acuerdo con lo que, mejor dicho, remarco lo que dijo Roberto, de que en todo ese tiempo tuvo la oportunidad de en el camino ir organizando, ir fundando, ir creando, ir haciendo lo que hizo y lo que va a hacer siempre. Y nunca fue más grande que en los momentos en los que estaba lamiéndose las heridas después de haber sido derrotado, que ni siquiera se fue, se quedó ahí nomás, ¿no es cierto? Porque aparte, no nos olvidemos que él ataca en Paraguay con 1000 y pico de hombres a 3000 y pico. O sea, es una desproporción absoluta. En general, el que ataca lo hace en proporción de 3-1. 3 atacantes por cada defensor. Él al revés, él ataca 1 contra 3. No sé, podríamos hablar muchísimo de Belgrano y nunca lo agotaríamos. Lo último que se me ocurre decir es que qué suerte que es nuestro. Qué gran cosa es que lo tengamos. Nada más. Gracias, doctor De Niri.
por su intervención en esta noche. Y bueno, ahora vamos a dejar abierto un espacio de preguntas, hecha la presentación formal del libro y ya cumplidas con las dos ponencias previstas para esta noche. Vamos a habilitar un espacio de preguntas. Quien quiera hacer uso de la palabra y hacer alguna pregunta, algún comentario, acercar un saludo o alguna felicitación, lo puede hacer en este momento, levantando la mano el que quiera. Bien, lo escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Díaz. Yo soy un compañero de promoción de Jorge Enrique de Nigri. Con él hemos convivido y hemos compartido la misma habitación nuestro último año de colegio militar. Y bueno, tengo el gusto de escucharlo porque me invitó a participar de esta reunión. Y simplemente quiero felicitarlo por el libro que ha escrito y por las palabras que nos ha dedicado, lo mismo que los otros participantes, el señor Corimodio y el señor Arce, que lo presentaron. Nada más que eso, Jorge, te mando un gran abrazo y mucho gusto a todos. Gracias. Lo escuchamos, señor Antonio. Buenas noches a todos. Muy buena la exposición de ambos disertantes, les agradezco. Yo pertenezco a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. No soy representante, pero pertenezco al grupo. Y en ese carácter estoy de alguna manera, modestamente, representándolos. Quiero hacer tres preguntas, o dos preguntas primero. Me gustaría saber qué hay del Belgrano diplomático, qué se puede, porque yo tengo muy claro muchos papeles, muchos roles, digamos, de Belgrano, clarísimo, pero el de diplomático no lo tengo muy claro. Hay elementos como para decir, fue esto, fue aquello, ¿no? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué relación él tenía con Rivadavia? ¿Qué tipo de relación? Bien, está dentro del mundo diplomático. ¿Responde uno una pregunta y el otro la otra, o eligen quién quiere responder de los dos? Jorge, como dueño de casa, responde vos primero. Yo lo que voy a hablar es de Belgrano como diplomático, y le voy a dejar a Roberto que hable de Belgrano y Rivadavia. Dale. Desde mi punto de vista y en función de lo que yo hice, para mí Belgrano se muestra como diplomático en su relación con Cabañas. Empiezan una relación de dientes para afuera entre dos enemigos que acaban de terminar de desocupar el campo de batalla, y hasta cierto punto, porque Cabañas describe desde el campo de batalla, que es una forma de ningunearlo, ¿no es cierto? Y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la correspondencia que se dediquen se va multiplicando, mi querido amigo, mi amado amigo, y terminan a los besos y abrazos. La elasticidad de Belgrano para empezar a tratarse con un enemigo que acaba de obligarlo a retroceder y a tomar una posición y quedar ahí, por eso depende de lo que uno considere diplomacia también, por supuesto. Para mí eso es muy diplomático. El poder, aparte, cuando antes inclusive de entrar en batalla había repartido gacetas diciéndole al comandante paraguayo que se las mandaba para que después no pudiera decir que no sabía, las gacetas con lo que decía la primera junta. O sea, esa capacidad
camaleónica de cambiar, ¿no es cierto?, para dejar de ser el hombre que está con la espada en la mano y convertirse en el que está ganando tiempo para rearmarse y al mismo tiempo para ofrecerle, le vende su producto a los paraguayos. La madre de nuestro querido editor, el señor Moglia, Eve Mili de Moglia, ella hizo su licenciatura en Paraguay y lo tuvo de tutor de tesina, nada más y nada menos que Efraín Cardoso. Y ella es la que escribe, y Efraín eso se lo aprueba, ¿no es cierto? Hablando de precursor de libertadores, refiriéndose, por supuesto, a Manuel Belgrano. O sea, precursor de qué libertadores, de los del Paraguay, pero ninguna duda. O sea, sí, era un diplomático, pero yo lo que voy a decir una vez más es, empezó la revolución, como ha pasado con tantos en la historia y en nuestra historia. Hasta que empezó la revolución, Belgrano habrá sido abogado, habrá sido... Desde que empezó la revolución hasta su muerte fue soldado. De arriba para abajo, de un costado para el otro. Y un soldado que tenía ciertas características. Primero era devoto de su ciudad, como todos los hombres de aquella época. Cuando Ferré dice Corrientes, está hablando de la ciudad de Corrientes. Mi patria es esa. Lo mismo, Belgrano era un hombre devoto de su ciudad, de Buenos Aires. Y después, tan devoto y tan soldado que aceptaba las misiones más desagradables y más difíciles de cumplir, porque siempre lo mandaron al fuego, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí. No sé si satisfago su pregunta, señor Antonio, respecto Antonio, una sola aclaración, que ya es suficiente lo que me ha dicho. Concretamente a la misión que hacen en Europa, ¿a qué fines lo encomiendan a Belgrano y qué resultados tuvo? Eso también se lo voy a contestar. Inclusive yo tengo hecho un poema sobre eso. O sea, los mandaron a él y a Rivadavia para sobornar a los que podían frenar la gran expedición que estaba preparándose para venir acá y que al final no vino. Que fue y lo acostó a Bolívar en Venezuela. Pero Rivadavia también era un hombre muy hábil, ¿no es cierto? Y además con mucha penetración en Europa. Pero los mandaron a cumplir a desamartillar fusiles, por decirlo de alguna forma. Y creo que lo hicieron bien, por las razones que haya sido, porque llevaron oro suficiente, porque hablaron muy bien, pero digamos, como se dice en términos castrenses, la misión fue cumplida. Entonces retrasaron la invasión que se estaba por producir en el Río de la Plata. No vinieron. O sea, en realidad se produjo el problema de riego, ¿no es cierto? La famosa Constitución del 12, todo ese periodo. Sí. Es que la expedición fue y desembarcó en Venezuela, en América, y lo liquidaron a Bolívar. Bolívar, cada vez que lo acostaban, él iba, se escondía detrás del hermano inglés hasta que se lamía las heridas y después volvió. Gracias. Te escuchamos, Roberto, y después le damos la palabra al señor Carlos María. Bien, yo para completar, yo puedo separar a Belgrano diplomático en dos facetas. O sea, la que es mandado por el gobierno con una misión diplomática, como el caso del 15, junto a Bernardino Rivadavia, o también la que es mandado junto con Ignacio Echevarría unos años después al Paraguay. Tanto era considerado como diplomático o personaje referente del gobierno que el gobierno propio español pide que si un diputado a Cortes fuesen Belgrano o Rivadavia. Respecto de la amistad que ellos tenían, no hay que olvidarse de algo, y eso es algo muy común cuando estudiamos a nuestros hombres, es que Belgrano y Rivadavia fueron vecinos. Uno vivía a la vuelta de la casa del otro, crecieron juntos, estudiaron juntos. Y eso también forma parte de la empatía, ¿no? Porque hoy, con el diario de hoy, y sabiendo quién fue cada uno, decimos, ¿cómo estos dos pueden haber congeniado? No, realmente tenían una carga emotiva de niños. Para que hoy decimos que
Rivadavia vivía frente al convento de Santo Domingo, en defensa casi Venezuela, y Belgrano vivía a la vuelta. También su casa tenía salida por Venezuela. Han sido, jugaron juntos a la pelota en la vereda, si es que existía la pelota. Y creo que esas primeras relaciones son fuertes, ¿no? En el caso. Tenemos un ejemplo de un compañero de mi vida, del amigo Jorge, que está presente. Esas cosas también marcan para toda la vida. Espero responder tu pregunta, Antonio, si no me mandas un WhatsApp. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Bien, escuchamos ahora al señor Carlos María. ¿Tenía otra pregunta? Sí, señores. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Sí. Bueno, les quedo muy agradecido por haber sabido que se iba a realizar esta reunión acá en Cadena, y sobre todo por quienes iban a participar y quienes nos iban a ilustrar siempre sobre la figura profética y sobre la figura básica de nuestro prócer, diría yo casi medio, posiblemente hasta el padre de la patria, por cuanto protagonizó hechos antes de la Avenida de San Martín, don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Muchas gracias, señor Gañoso. Extraigo fundamentalmente de sus palabras una específica, y que en este momento en la República Argentina está fallando y es la gran ausente: la verdad. Cuánto me gustó que haya pronunciado específicamente ese adjetivo y que fundamentalmente esté vinculado al concepto de la historia, en momentos en que la Argentina declina de aquel origen, declina de aquel pasado y parece... Perdón que me meta, Carlos. Alejate un poquito del micrófono, por favor. No se escucha, ahora no se escucha. A ver. A ver. No. No se está escuchando ahora. A ver. No, tendría que apagar y prender el micrófono. Desactivarlo y... A ver. No. No. Bueno, dejó de funcionar el micrófono, evidentemente. O... Estaba haciendo mucho ruido, por lo menos para mí Sí, yo lo sí, escuchaba sí. con mucho ruido. Tiene un problema con el audio, evidentemente. Tenía un problema con el audio. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno, no. Bueno, no tenemos otra pregunta, evidentemente. Y quiero agradecer a todos. Perdón, Alexis. Perdón. Preguntarle a Leonardo dónde se consiguen los libros. Leonardo ya escribió en el chat. Hola. No todo el mundo lee el chat. Ahí está. Sí, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Primero, agradecer a Enrique la confianza que siempre deposita en la editorial. Y bueno, a pesar de la pandemia, seguimos editando, digamos, y siempre es un gusto. Y mi vinculación por la historia viene un poco de sangre. Ahí Enrique contó algo sobre mi mamá. Y en este camino estamos. Los libros están disponibles acá en nuestras oficinas, en La Rioja 755 en Corrientes, y estando fuera de la ciudad se pueden conseguir por Mercado Libre o por nuestro sitio web, digamos, en Moglia Ediciones. Ahí dispara un mail que hace el pedido y bueno, se le informa cómo llegar. Hoy por hoy, así como está el sistema de envíos y de correos y demás por diferentes sucursales que están cerradas por la emergencia, lo más conveniente es Mercado Libre, digamos, lo que mejor funciona porque tienen repartidores independientes, así que buscan la forma de entregar. Así que estamos moviendo mucho por ese lugar. Y acá en Corrientes, nuestro local, ya es referencial, todo el mundo lo conoce. Estamos por ahora por la mañana. Y si no, ahí puse el correo electrónico, puse el WhatsApp, que es la herramienta
práctica del día de hoy para conseguir el libro. Se comunican y ahí vemos cómo hacemos para entregarlo. Bien, correcto. Vamos a dejarlo Aquí... que pase el chivo. ¿Qué? No sé, ¿querés que diga? ¿Querés que diga el nombre? ¿Querés que haga que diga el número, pero es difícil de No, está bien. No, si lo escribiste ya en el chat, sí, está bien, pero no. Claro, puse 3794-336755. Se pone un poco complicado. Tendría que poner un cartelito acá, pero va a aparecer buscado, ¿viste? Entonces, claro. Elegí que no. Sería inapropiado para la estética de una Exacto, sí, pero así como recibieron por todo el mundo habrá recibido esta invitación por mail o por WhatsApp, estamos en todas las redes con nuestros números, así que lo más fácil es buscarnos por Moglia Ediciones y aparece en Facebook, aparece en Instagram, en todos lados. Transmito otros mensajes que recibimos en el chat. Una pregunta, la señora Ada Arias pregunta, ¿dónde se encuentra el Instituto Belgraniano en Corrientes? Esa pregunta para el contador Arce, si puede responderla. Sí, le doy la dirección, Junín 1940, y le voy a enviar un WhatsApp para que se ponga en contacto. Bien. ¿Sí? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Otro mensaje, Noelia Mancino, la profesora Noelia Mancino. Buenas noches, felicitaciones, doctor De Niri. Aprovecho este momento para agradecer públicamente el gesto de generosidad y grandeza del doctor al permitirme acceder a las cartas en su etapa de elaboración para el libro. Ello me permitió reconstruir el rol del general Belgrano en la región del Tebicuarí. Queda mucho por profundizar y de ello da cuenta la importancia documental del libro. Mucho por desandar todavía. Abrazos enormes de la licenciada Noelia Mancino. La licenciada Gigliola Petrelli dice, felicitaciones por este rescate histórico, epistolario al doctor De Niri y a los expositores, especialmente al señor Roberto Colimón. El doctor Walter Aragor, felicitaciones al maestro De Niri, viva la patria, dice Aragor, que también es ex militar, ¿no? Aquí encontramos un abrazo de también otros amigos, el profesor Javier Ponzoni, felicitaciones, doctor De Niri, saludos a todos. La profesora Virginia Cabrera, felicitaciones, doctor De Niri, y saludos al señor Roberto Colimonio. Tengo más mensajes y un montón. Diego Meder, aquí lo encontramos. Al profesor Diego Meder, un gusto escucharlos. Enrique, la obra que hacen en el archivo es enorme y va a tener una gran importancia en los años venideros. Y bueno, aquí pone el contador Arce la dirección del Instituto Belgraniano y un teléfono para quienes quieran comunicarse. Eso queda en el chat para quienes tomen nota y lo puedan hacer directamente al número de contacto que facilita el contador Arce. Muy bien, hemos cumplido con todos los saludos y con el espacio de preguntas. ¿Sí, doctor De Niri? No, quería señalar nomás que hay otro camarada más, que es el teniente coronel Carlos María Romero Pavón, que es el que se le cortó el audio, y con el cual no solamente hemos compartido destinos, sino que hay también una amistad familiar. El hermano de él se recibió de profesor, fuimos compañeros 4 años y estudiando juntos, así que inclusive yo frecuentaba mucho su casa en Goya, porque
nos reuníamos ahí a estudiar, así que... A estudiar también. No, sí, también estudiábamos con filmes, era una de las materias que aprobábamos todas las noches que íbamos. Ponele que estudiaban, también estudiaban. O sea, De a ratos, hay de a horas ratos. para todo, digamos, sí. Así mismo. Bueno, muy bien. Agradezco a todos. Vamos a finalizar este encuentro virtual. Quiero agradecer especialmente en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Quiero agradecer especialmente la participación en esta noche del señor Roberto Colimodio Galloso, que desde Buenos Aires nos ha acompañado en la presentación de este libro. Al doctor Jorge Enrique de Niri, nuestro agradecimiento permanente como colaborador y participante en todos estos encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, y nos ha acercado además muchos de los temas en los que trabaja desde la investigación y el estudio de los fondos documentales de este archivo histórico de la provincia de Corrientes. Hoy el archivo abrió sus puertas y desde aquí hemos transmitido esta presentación desde la sala principal del Archivo General de la provincia de Corrientes. A todos, muchas gracias por acompañarnos desde todos los puntos del país que nos han acompañado en esta noche. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Todos los miércoles a partir de las 19 horas nos encontramos en la virtualidad a través de la plataforma Zoom para compartir este ciclo de conferencias de la ciudad. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.